Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos listos con un programa más. Estamos transmitiendo en vivo desde la Flor de México. Y bueno, pues el día de hoy, obviamente tenemos un tema, como muchos otros temas muy interesantes, ya que nos estamos acercando precisamente a esta fecha, pues del Día de Muertos, de Halloween. Pues sí es interesante platicar un poquito acerca de cómo nos afectan estas imágenes, estas películas de terror, estas masacres que vemos a veces en las películas o en las imágenes que dice uno, ay, no afecta nada, claro que no hay problema. No, sí, pero no lo digo yo, no lo digo yo, lo va a decir una persona, o bueno, vamos a ver si es verdad o no, pero lo va a decir una persona que realmente conoce del tema, que sabe y por supuesto con toda la experiencia. Pero antes de presentarlo, déjeme decirle que yo me estoy tomando un café, es un latte cherry, aquí está, es un latte cherry grandote con un corazoncito. Mmm, deliciosamente exquisito. Pues vamos con el tema, desde aquí, desde la Flor de México, le digo, es un gusto y un placer tenerlo nuevamente con este nortazo encima, padrísimo y rico. Y bueno, en esta tarde nos acompaña, es psicólogo, él es Óscar Obregón, ya tenemos muchos años de conocerlo, a lo cual le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Él es hipnoterapeuta y profesor de psicología y vamos a tener un tema muy interesante el día de hoy. ¿Cómo estás, Óscar? Amalia, pues muy bien, muchísimas gracias. Es un súper placer para mí, enorme, pues poder tener la oportunidad de estar por acá contigo y compartir con todo tu auditorio este riquísimo café que me estoy tomando, un café, el mío es café americano, porque a mí me gusta decir café americano. Y me encantó estar por acá y sobre todo estar contigo y compartiendo pues esta tarde con todo tu auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema porque realmente creo que es un tema muy ad hoc ahorita en este momento. Sí. Él es hipnoterapeuta, se me complica un poco decir la palabra. Psicólogo. Sí, bueno, pero esa palabra realmente es bueno saberlo y conocer que lo eres, sí, claro. por la cuestión del tema que vamos a tratar. Claro. ¿Estás de acuerdo? Claro. Ok. Muchas veces nos hemos preguntado y nos hemos dicho, ¿qué tan cierto es que el ver las imágenes de destrozados, de muertos, películas de terror, me refiero a todo ese tipo de cosas? No estoy hablando de accidentes, no estoy hablando de cosas reales, sino que estoy hablando de películas, de series, que de alguna manera vemos que la muñeca Ana, o no sé cómo se llama esa, no me acuerdo, Annabelle, y todas esas, ¿no? Que el círculo, ¿cómo se llama? El aro. A mí en un momento sí me gustaban esas películas. Sí. Después de un tiempo las dejé de ver. Sí. Porque por ahí escuché, no abras puertas. Ajá, digámoslo así. Digámoslo así, Exacto. ¿verdad? ¿Qué tan cierto es que realmente nos causan o nos alteran nuestro comportamiento como seres humanos? Sí, bueno, mira, existe dentro de la teoría del psicoanálisis que el doctor Sigmund Freud en algún tiempo comenta justamente comenta la estructura de nuestra mente, y la estructura de nuestra mente tiene 3 niveles: la mente consciente, la mente preconsciente y la mente inconsciente. Entonces, conscientemente tú dices, bueno, pues estoy viendo una película, pues estoy así, ¿no? Con mis palomitas y estoy disfrutando de la peli. Pero llega un momento en el transcurso de la peli que está uno más bien, ya no estás tan en la mente consciente, ya llega un momento en el que estás hasta cierto grado hipnotizado por la película. Entonces, si es en el cine, por ejemplo, si es en tu sofá de tu casa o en tu cama, por ejemplo, estás totalmente relajado, acostado o recostado y estás viendo la película, y entonces en ese punto llega un momento en el que ya no estás aquí, ¿ves? O sea, ya no estás en el presente, ya no estás consciente, ya estás más metido en la película. Entonces, claro, obviamente vienen los sobresaltos de la película y evidentemente pues te espanta. Todo eso se va almacenando en una zona subconsciente de tu mente. Entonces, llega un momento en el que te vas a dormir y dime si no, sueñas muchas veces con esos asuntos de la película. Cuando estás soñando, entonces, ahí es donde está ya puesto, arraigado, estas imágenes en una zona inconsciente de tu mente. Repito, mente consciente, está uno despierto en el estado de vigilia, estamos aquí, estamos ahora. Mente preconsciente, estamos en un estado como de como aletargados, Okay. ¿sí?
y mente inconsciente es cuando estamos dormidos, ¿sí? Ok. Entonces, evidentemente, cuando pasa en este proceso, la mente, evidentemente se va quedando ahí arraigado. Pasa mucho, por ejemplo, cuando estás viendo una película y te estás quedando dormido o dormida, te estás quedando dormido y llega un momento en el que escuchas dentro de tu mente y estás en la película, pero estás dormido y estás viendo las imágenes, digamos, en tu mente. Esto tiene una afectación, sí o sí, en la mente inconsciente. O sea, la respuesta es sí hay una afectación en la mente inconsciente. Es importante reconocerlo, saber que sí hay una afectación en ese sentido y que definitivamente siempre que llega, por ejemplo, no sé, alguien a consulta, por ejemplo, cuando llegan problemas de miedos o terrores nocturnos o insomnios, ¿qué crees que es lo primero que pregunto? ¿Ves películas de terror o te gustan las películas de terror o de acción? Y la respuesta es en el 99.99% de las veces, sí. Bueno, lo primero que les digo es, bueno, vamos a dejar de ver por una temporada esto, vamos a tratar de limpiar nuestra mente. Hay métodos de higiene mental con hipnosis terapéutica, que ahorita vamos a platicar un poquito más al respecto, pero hay algunos métodos de higiene mental que nos ayudan justamente pues a limpiarnos todo este tipo de situaciones que tenemos en nuestra mente. Afecta y mucho, Amalia. Ok, fíjate que aquí tenemos unas preguntas. Dice, bueno, Silvia Medina dice, buenas noches, Lick, ya se me antojó. Ok, Sergio Romano se está viendo. Dice Sid Bear, ¿sabías que el pan de muerto tiene su origen? Pues aquí nos están diciendo ahí ya, está, Alberto. El origen Dice, del pan. ¿sabías que el pan de muerto tiene su origen en la época precolombina? Los aztecas sacrificaban a sus doncellas para ofrendar el corazón de ellas a los dioses. Eso sí lo sabía. Y que se lo sacaban inclusive, así, de forma muy sangrienta. Así, ensangrentando el corazón, lo metían en amaranto con la idea de que a los dioses les gustaría más. Cuando llegaron los colonizadores, se quedaron atónitos ante tal salvajismo y ellos cambiaron la tradición haciendo pan de trigo y de maíz. ¡Órale! Mira, me está viendo mi nuera, Andrea, hermosa, mi nuera, que por cierto tienen un negocio, Gumi MX, bueno, ahí síganos por Instagram, ahí. También. Muy bien. Y bueno, si tienen unas preguntas que hacer con este claro. tema, háganlas porque Por es el favor. momento. Yo siempre dije que sí, efectivamente. Bueno, primeramente agradezco a Sid, gracias Oso por esa aportación. La verdad, hay gente que a veces no lo conocemos totalmente la historia, ¿verdad? Yo sabía del sacrificio de las mujeres, que es salvajismo, pero bueno, Sí, claro. así éramos nosotros, ¿verdad? En aquellos años, en nuestros ancestros. Yo siempre he dicho que todo lo que tú ves a tu alrededor, sean cosas buenas o sean cosas negativas, Exacto. de alguna manera sí tienen que ver con tu comportamiento. Sí. Y más en estos tiempos que obviamente cada vez se vuelve más agresivo, Digámoslo. digámoslo así. Volvemos al salvajismo, ahorita que nos lo está comentando, Exacto. que nos está viendo, volvemos al salvajismo de hace muchos años. En aquel entonces sacabas el corazón así, lo ofrendabas, ¿no? Y era honorable. Y era honorable, pero ahorita de alguna manera también lo siguen haciendo, pero de otra manera, ¿no? Con De otra los, forma. ¿cómo se llaman estos que están muertos en vida? Los zombies, Los zombies, claro. hacen mucho este tipo de cosas, ¿no? Claro. Todo eso afecta a los jóvenes realmente, ¿no? Inclusive a uno como adulto. Sí. Y cabe mencionar que existen incluso algunos videojuegos, justamente, que tú dices, bueno, pues, ¿qué pasa? El niño tiene 12, 13, 14 años, está jugando, ¿no? Está jugando videojuegos. ¿Qué está jugando? Pues hay un juego que pidió, que buscó en internet o lo encontró y le gustó. Y donde resulta que pues hay muchos juegos, ¿cierto? Que hay muchos juegos que pues hacen este tipo de cosas, ¿no? Les arrancan el corazón, les quitan la cabeza, los destripan y todo ese tipo de no cosas. manches. Y claro que eso, evidentemente, pues el niño, imagínate, pues en plena formación de su psique, en plena formación de su psicología, pues claro que está guardándose todo ese tipo de información en una zona preconsciente de su mente, ¿ves? Entonces eso, evidentemente, Amalia, eres lo que eres y estás en donde estás por lo que tienes en tu mente. Puedes cambiar lo que eres, puedes cambiarlo donde estás, si vas cambiando lo que pones en tu mente. Entonces somos producto justamente de esto que cuentas, o sea, somos la influencia social, cultural, musical. No, si nos vamos a la música también
No, de la música estamos, y perdón que lo diga, pero estamos del nabo. O sea, perdón por lo que estoy diciendo, pero es en serio, ¿cierto o no? Claro. Digo, o sea... Sí, claro. Bueno. Y que al final de cuentas, bueno, pues es una influencia al final de todo, ¿no? Entonces sí, en alguna época, por ejemplo, se prohibieron ya los mensajes subliminales en los comerciales, pues justamente porque sí, o sea, se dieron cuenta que sí había y sí afectaba al consumidor determinados estímulos en ese sentido. Como ¿no? flachazos, ¿no? A tu mente, a tu cerebro. Exactamente, como flachazos a tu cerebro. Y que al final de cuentas, bueno, pues, este flachazo es... haz de cuenta que es como los Hombres de Negro, la película de los Hombres de Negro, que te ponen un bolígrafo y ese tipo de flachazo. Pues, ¿cuántos flachazos no hay en los videojuegos? ¿Cuántos flachazos así de ese tipo no hay en las películas actualmente? Un montón. Entonces hay que darnos cuenta que esa es una influencia que ahí se quedó, ya está, digamos, ya no está tan influenciada en ese sentido para vender, pero sí que se ocupa en todas las películas. O sea, yo quiero que veas cualquier película, alguna serie, cualquier película, cualquier videoclip incluso, en donde existen estos tipos de flachazos, estos tipos de estímulos en el cerebro. Lo que hacen es digamos que es como abrir la mente, lo que decíamos hace ratito, o sea, exacto, abres la mente, abres en ese sentido ciertos portales mentales, llamémoslo más hacia el lado psicológico, pero que al final de cuentas pues van a afectar definitivamente sí o sí nuestra psicología, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, pensamientos y evidentemente pues ¿qué pasa? Cuando llegas a un estado de euforia o se altera tu conciencia por alguna razón, algún conflicto, alguna emergencia, lo que sea, brota, es como un interruptor, ¿sí? Y brota toda esa carga, digamos, emocional, todo eso que viste en los videojuegos, todo eso que viste. Entonces, por eso viene la violencia, ¿te das cuenta? Lo transportas o lo transmites de forma real. Exacto, es que ese es el punto. Claro, y eso es evidente, y claro, le preguntas a la persona después que cometió cierto delito, ¿no? Y le preguntas, no, es que no supe, o sea, no supe en qué momento, no, porque fue hipnótico el asunto. Digo, yo que me dedico a la hipnosis, sé lo que está pasando en ese sentido, o sea, sé que hay una afectación psicológica, sé que hay una programación en ese sentido. Exacto. Y que evidentemente nos está afectando muchísimo a nuestra sociedad, ¿no? Fíjate que hay algo muy interesante que tú dijiste al principio. Cuando estamos, por ejemplo, en el cine, Ajá. que se adaptan las cosas o la atmósfera, Exacto, de alguna manera. El ambiente, sí. El ambiente. Imagínate, estás en lo oscuro, en una sala de cine, donde estás escuchando a desniveles mucho más altos que el sonido normal de tu televisión. Así es. Y obviamente te transporta a otra situación de agresividad. Entonces llegas y obviamente estás respondiendo, inclusive... Y eso yo lo he vivido, porque me ha pasado, que de alguna manera cuando tuviste un día muy bombardeado con situaciones negativas, exacto, llegas a tu casa y explotas. Explotas. Ese es el detonante que te platico. Explotas. ¿Por qué en tu casa? No sé si esté yo bien o mal. Sí. Yo pienso que porque sabes perfectamente bien, tu consciente sabe, y tu subconsciente y tu no consciente y todos los conscientes si son conscientes, ¿sí? Saben que es tu casa. Exacto. Entonces, y que no va a pasar de ahí. Que no va a pasar de ahí, exacto, exactamente. Pero explotas ya sea con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, qué sé yo, con los que tengas de forma inmediata. Sí, con las mascotas. También. Sí, tristemente sí. Sí, y ese es el detonante que justamente te acabo de platicar y les acabo de comentar hace unos momentos. Ese detonante lo que hace es, al final de cuentas, claro, sabe conscientemente la persona que, bueno, aquí yo sí puedo gritar, ¿no? Porque pues es mi casa. Entonces, ¿qué hace? Obviamente se altera por X situación y es ese detonante. Más complicado todavía cuando va y se avienta sus alcoholes. Y ahí te encargo, porque entonces se inhibe una zona del cerebro que es la zona de la razón, es la parte frontal de nuestro cerebro, la primerita que se inhibe cuando bebemos alcohol. Bebes alcohol o tomas otras drogas. Obviamente, sí, ahí ya, obviamente. Ahí te perdiste. Obviamente. Okay. Pero bueno, pensando en el alcohol en específico, se inhibe la zona del raciocinio. Ya. Y de la toma de decisiones. Entonces estás expuesto a solo tu instinto.
¿Ves? Entonces te Entiendo. sientes atacado, instintivamente contraatacas. Ujú. Está grueso, está fuerte, es complejo, es difícil, pero entendiendo entendiendo este ABC, evidentemente vamos entonces teniendo precauciones ya sea en estas películas o en estímulos, o, no sé, tal vez de alcohol o de drogas, ¿no? Hay drogas que relajan, Ujú. pero hay drogas que alteran. Pero, por ejemplo, ¿cómo le podemos hacer si en la actualidad, Oscar, realmente vivimos en un mundo demasiado violento? Y te voy a decir, Sí, desde las caricaturas, la música, sí, inclusive hasta las artes, sí, porque lo hemos visto, ¿no? sí, Entonces, si en esta época, en tiempo de lo que es, ¿cómo se dice? El Día de Muertos, Halloween, que a los niños, imagínate, los llevamos a pedir dulces, pero de una manera muy grotesca también, sí, claro. porque así los estamos presentando, Claro, ¿no? así los estamos presentando. Y por ejemplo, el del, ¿cómo se llama? El que tiene la cara bien fea, el de Viernes 13. El de Viernes 13, sí. Ajá, pues no es nada guapo, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué? Está bien sexy. Está bien sexy. Pues obviamente es una imagen grotesca y así vestimos a nuestros hijos y así vestimos como la muñeca esta, ¿no? Entonces Exacto. dices tú, ya les estamos metiendo, aunque ellos están muy pequeñitos, pero les estamos metiendo esa agresividad. Les estamos metiendo el chip de la agresividad, Ajá. ¿ves? Entonces, por eso digo, a mí me encanta muchísimo pues nuestras raíces, nuestra cultura, que el Halloween, independientemente de ser, vaya, no es mexicano, digamos de alguna forma, ¿no? Exacto. En ese Es otra sentido, cultura. exacto, y que al final de cuentas, bueno, pues aquí creo que también podemos rescatar nuestras tradiciones, que son hermosísimas, si te das cuenta. O sea, Pero son más suaves. Exacto, son más Ujú. suaves. Estamos hablando de nuestros familiares que ya no están, estamos hablando de otros aspectos que al final de cuentas, digamos que tienen este mismo giro, digamos que paranormal, llamémoslo así de alguna forma. Sí, sí. es Sin cierto. embargo, pues es positivo al final de cuentas. Pero este otro asunto, pues sigue siendo una influencia cargada con cierta energía, digamos negativa, llamémoslo así. Ujú. Hace algún tiempo vi la película de Halloween justamente. Y pues es un psicópata, es básicamente. Sí, es un psicópata. Básicamente es un Está loco, psicópata. claro. Entonces, cuando yo o sea, claro, o sea, la historia de entrada, pues por el giro en el que sabes que me desempeño, por lo que hago, Ujú. pues claro que voy entendiendo Lo vas analizando. Y la película está súper bien hecha. El dato interesante es que, ok, ¿qué estamos viendo, no? O sea, yo porque, digo, no estoy exento Ujú. de tener alguna influencia negativa, lo que sí es, lo analizo, Ujú. pero algún adolescente, ¿no? Que, bueno, vamos a ver las películas de X y entonces veas unas películas así, de este tipo, o sea, ¿qué influencia va a tener? ¿Te fijas? O sea, están siendo influenciados en ese sentido, eso es un hecho. Exacto. Entonces, y podemos nombrar aquí un montón de películas, pero no hay que, No, porque luego lo van a ir a ver. Exacto, pero solamente es por nombrarte algunas, que para el caso es un grado, digámoslo así, psicótico. Y eso es entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos promoviendo la psicosis. ¿Ves? O sea, estamos entonces promoviendo. A lo mejor ahorita alguien en casa va a decir, no, pues Oscar Qué está exagerado exagerando". eres. Es que me ha pasado. Me ha pasado. El dato interesante es cuando llegan pacientes y traen un brote psicótico Ujú. y obviamente pues genera miedo y vienen ciertos grados de depresión y de ansiedad, Claro. miedos. Y esto evidentemente, pues al hacer la historia clínica les pregunto, bueno, ¿qué música escuchas? ¿Qué películas ves? ¿Qué series ves? Entonces ahí es donde me doy cuenta justamente que pues hay mucha influencia en ese sentido
de esto. Ahora, la parte importantísima es que cada año estamos haciendo esto, Amalia. Cada año y todos los días. Y todos, bueno, y los todos los días, días. todos los días, porque realmente dices Claro. tú, claro, en esta época, en estos días se acentúa, ¿no? acentúa mucho más. Eso estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque obviamente se acerca el Halloween, los niños van a pedir Halloween. Mire, me van a decir mamá amargada. Yo sé que me lo van a decir. Y no es, y no es por creencia, se los aseguro que no. Pero a mis hijos nunca los llevé a pedir Halloween. Ok. Nunca. Te digo, a lo mejor me pueden decir, ay, mamá amargada. Probablemente. Pero yo sabía perfectamente bien que eso a mis hijos de alguna manera iban a tener una imagen distorsionada Exacto. de lo ¿ves? que realmente era nuestras Exacto. costumbres y nuestras tradiciones. Exacto. ¿Sí? Yo prefiero 1000 veces, porque yo me he visto de Catrina, y muchas veces lo he hecho, que es más suave la imagen y te ríes hasta de la muerte, pero no agredes. No agredes. No estás exacto. agrediendo. Exacto. Estás resaltando nuestros valores culturales como mexicanos que somos, Claro. que son muy coloridos, Claro. y que estás de alguna manera ofreciendo como un tributo, una ofrenda a tus ancestros. A tus ancestros. Nada más. Sin embargo, la otra parte, ahí es donde a mí me movía un poquito el chip, créemelo. Estamos hablando de agresividad, estamos hablando de muerte, estamos hablando de que este cuate llegaba con el cuchillo y bolas, o sea, eso ya es una agresividad. Fíjate que había que hacer entonces también un análisis post Halloween, llamémoslo así, o ese día o esa noche, pues evidentemente ver qué tanto, digamos, se incrementa la violencia. Repito, como dices, la violencia ahí está y lo vemos diariamente, lo vemos ahí en los medios de comunicación. Sin embargo, bueno, pues esto... sí o sí, lo decía, esto es un detonante, o sea, Claro. es un detonante. Muchas veces, ¿qué es lo que hago en consulta? Lo que hago en consulta es reprogramo la mente, ¿ves? Lo que hago es reprogramo a través de la hipnosis terapéutica, reprogramo, no sé, una idea del miedo, una idea de las incapacidades que yo siento que tengo, que me producen miedo o ansiedad, y entonces reprogramo la idea. La limpiamos la mente, se quita limpiamos entre comillas, ¿no? Sí, pero así Se se dice. limpia la mente y al final de cuentas se pone un nuevo chip mental, se reprograma en ese sentido nuestra mente, nuestro pensamiento. Esto nos lleva indiscutiblemente a que cuando tienes entonces alguna situación de conflicto, viene un detonante distinto, o sea, ya reaccionas de otra forma. Ya. Y entonces dices, caray, antes yo hubiera reaccionado de esta forma, pero ahora después de la terapia, no sé, como que ahora reacciono, mi forma de reaccionar es de esta otra. Ante el miedo, ante situaciones de conflicto. Exactamente. Ahorita platicamos un poquito de eso y me estoy, fíjense, acordando de algo que es bien interesante. Vero Cash te está saludando. Dice, Hola, saludos, amigo. Y bueno, Mi Lucy colega. Flores, muchas gracias. Claudia, Anabel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Dace Franco, gracias por estarnos viendo y a toda la gente que está conectando. Muchas gracias. Ya unos entran, otros salen. Muchas gracias. Algo que ahorita me acordé de algo. Fíjate que, y tú lo has de tratar a esos casos, obviamente, niños que se hacen pipí hasta los 7, 8, 9 años. Exacto, sí. Niños que están pegados a la mamila del biberón, ahora así en pocas palabras, Sí. porque no es por el pecho, sino es por el biberón, la mamila, Sí. hasta esa edad más o menos, ¿no? Niños que están pegados a una cobija o a algo, a un muñequito porque se sienten seguros. Eso Exacto. es miedo. Sí, Sí. seguridad, claro. Es una inseguridad que obviamente muchas veces es o porque vieron algo, o porque les hicieron algo, o por alguna razón. Exacto. Y ¿Cierto? muchas veces no es consciente. Exacto. Muchas veces muchas veces dicen, no, pues es que no, a mí me gusta el trapito y ya. O a mí me gusta el biberón y ya. ¿No? O sea, Ya lo niños, dejará. y los papás ya lo dejará. Y no le toman importancia de pronto al hecho. El hecho es que existe una fijación oral ahí. Y entonces esa fijación oral pudo haberse detonado por algo simplemente superficial. Claro. Es muy extraño, pero se puede dar. O algo severo que el niño o la niña pues está tapando, Bloqueado. está bloqueando. Ahora, ya vimos que efectivamente sí afectan todo lo que nos rodea en este mundo bello.
que es el planeta Tierra, y que es el único planeta que yo creo que vamos a poder vivir, porque eso de que nos vayamos a Marte, como que todavía está muy lejos, la verdad. Y aparte vas a costar una la nota. La nota, sí. La verdad. Sí. Pero es cierto, y ya lo comprobamos con Óscar Obregón, que es psicólogo y aparte es hipnoterapeuta, sí nos afecta. Y no tenemos que tener mucha ciencia. No Claro tiene que ciencia. sí, y lo vemos en los comportamientos hasta de nosotros mismos. Exacto. Yo quiero preguntarte ahora, ¿qué tanto nos puede ayudar una hipnosis? Ujú. ¿Cómo se trabaja? Sí. ¿Y cómo llega esto realmente a solucionar problemas? ¿Y qué tipo de problemas? Claro. Primero debo aclarar que la hipnosis es una técnica muy antigua que ha ido cambiando su concepto, su percepción a lo largo del tiempo, a lo largo de las décadas. Es una técnica milenaria que existe desde muchísimo antes que existió la psicología moderna o la Ya. psicología. Data de los egipcios, hay papiros en Egipto, hay documentos históricos allá en Grecia. O sea, hay una Entonces, base. hay una base en ese sentido de que existe, en ese sentido, ciertos procedimientos para llegar a un estado de concentración. Ujú. Entonces, estos procesos llevan a un estado de sueño. Por eso, un sujeto llamado James Bright le pone hipnosis en honor al dios Hipnos, que es el dios del sueño, el Ok. papá de Morfeo. Es que no tuve el gusto de conocerlo, pero El bueno. papá de Morfeo se llamaba Hipnos. Lo que pasa es que por ahí en Netflix hay un cuate que está ahí que es Morfeo justamente, pero no, es Hipnos. Entonces, bueno, Hipnos, que es el dios del sueño, justamente se le atribuye esta técnica, esta herramienta, pero fue Ya. más o menos el año 1800 y fracción. Ok. De pronto, bueno, pues llega la psicología, pero la psicología como ciencia, como método científico y todo este asunto, pero la hipnosis como que no entraba Ujú. porque se decía que era un método bastante subjetivo. Entonces, bueno, pues habían una serie de contradicciones ahí al respecto. La hipnosis siguió, la psicología siguió. y Como entonces, ramas diferentes. como vamos a ramas ponerlas. distintas, Ok. pero hoy en día, bueno, pues ya se conoce justamente la hipnosis terapéutica. Entonces, la hipnosis de espectáculo es aquella que vemos pues en el teatro, en los grandes escenarios, en Que donde te hágale apuestan y que te dicen y que estás así. y que hágale que- como gallina y que ahora Qué espectáculo, en serio. A mí me tocó están verlo. padres, pero no es lo que hago, no es lo que hago. Yo hago hipnosis Esto terapéutica. es charlatanería. Digamos que es una forma de divertirte, Pues ¿no? es charlatanería, Sí, porque luego porque al dicen final de que cuentas- exactamente que sí te van a cambiar y no es cierto. Están jugando contigo, tienen paleros, en pocas Exacto, palabras. sí hay paleros. Sí, Sí, claro, está por el supuesto. efecto. Ay, se me olvidó el efecto, pero sí hay paleros, Sí, en ese claro. sentido. Ujú. Pero bueno, la parte interesante al respecto de esto es que sí existe la técnica es milenaria y va justamente con estos tres niveles de conciencia: la mente consciente, preconsciente e inconsciente. Entonces, es muy sencillo. Tú, voy a poner un paréntesis y un método. Por ejemplo, Ujú. cuando vas, no sé, mañana resulta que no, todos los días te despiertas, por decirte un horario, a las 7 de la mañana, por decirte un horario, tal vez antes, tal vez después, dependiendo de tus actividades. Pero, ¿dónde resulta que te tienes que levantar a las 6 de la mañana? Porque tienes que hacer otras cosas. Y entonces dices, caray, me tengo que programar y pongo mi reloj despertador. Mañana me despierto a las 6, mañana me despierto a las 6. Te duermes pensando que mañana te tienes que despertar a las 6. ¿Qué horas son? Ya son las 12. No, tengo 6 horas para dormir. Rápido, ya me tengo que dormir. Entonces me estoy programando. Es una autoprogramación. Sí, es cierto. Entonces te programas y de repente, ¿qué crees? Le ganas al despertador, Amalia. Le ganas al despertador y dices, ¿qué hora es? 5:55. O sea, estás a punto de que sonara el despertador. Sí, me ha pasado. Y le ganas. ¿Y qué pasó? Es que te estás autoprogramando. Ya. Y entonces esta autoprogramación es parte de la hipnosis terapéutica, una forma en la que nos vamos a programar nosotros mismos, vamos poniendo cosas positivas, vamos a ir quitando, vamos identificando también, obviamente, cosas negativas, ¿no? Claro. Identificamos cosas negativas y entonces vamos enfocándonos en cosas positivas. No estoy aclarando del club de los optimistas, ¿eh? No, para No. nada. Estamos hablando de algo real. Porque luego me dicen, ay, sí, el club de optimistas. No. Estamos hablando de algo real. No, club. Ujú. No, al final de cuentas es una
es una herramienta poderosísima que te puedo decir que ha cambiado mi vida desde que la conocí en la universidad. Ha cambiado totalmente mi vida. Yo a los 9 años vi en la televisión que estaba Tony Camo hipnotizando siempre en domingo. Estaba hipnotizando. Hace años. Y bastantito rato. Sí, ya me quemé. Algunos años atrás. Hablaba así como que... Hablaba y españolado, el Tony Camo. Y entonces estaba con Raúl Velasco, estaba con Laura Flores y estaba con Lupita D'Alessio, recuerdo. Y me acuerdo muy bien porque estábamos en la sala de la casa, papá y yo, y mi papá me dice, ¿sabes qué? Yo le dije, a mí me gustaría hacer eso cuando sea grande, le dije. Me dice, no, hijo, esos son puros paleros, justamente. Ahí fue la primera vez que escuché la palabra palero. Paleros, son puros paleros. Y entonces pero yo me interesé muchísimo, o sea, yo estaba Claro, muy... la curiosidad. Sí, pues Como 9 niño. años, tenía 9 Exacto. años. O sea, ¿cómo le hizo? Entonces, a partir de ese punto, yo recuerdo que papá tenía en el librero de la casa una colección completa de Time Life, los libros de Time Life. Uy, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Y ahí estaba justamente el de la mente y ese me lo bebí completo, me lo bebí. No le entendía nada, pero me lo bebí y ahí venía la hipnosis. Buenísima biblioteca esa. Exacto, de exacto. Time Life. De Time Life. Y entonces la ojeaba siempre. Entonces no es sino hasta cuando entro a la universidad, cuando un psiquiatra por acá reconocido, que justamente Berito Cas, que nos está viendo por aquí, lo conoce también al psiquiatra, el profesor, el doctor Federico Villegas, él en el salón de clases nos pone una técnica para relajarnos porque estábamos muy estresados. Entonces nos duerme al salón y 2 de mis compañeras, el maestro le dice, bueno, ahora quien sienta que está dormida o dormido, póngase de pie. Y yo, a ver, otra vez. Quien sienta que está dormido, póngase de pie. ¿Cómo se va a poner de pie si está dormido? Es nuestra lógica. Es nuestra lógica, pero en la mente subconsciente, 2 de mis compañeras se ponen de pie y no, ahí te encargo. El profe tenía, fumaba. Entonces le dice, bueno, ahora tu brazo se va a anestesiar, no sientes tu brazo izquierdo. Entonces le pone el encendedor, Amalia, así a mi compañera. Y eso me choqueó. La primera semana de universidad. Entonces toda mi universidad estuve súper concentrado en eso, aprendiendo un montón. Hacía hipnosis desde antes de salir de la universidad. Y ya después, evidentemente, obviamente, pues con el método del profe. Y obviamente después, pues fui conociendo muchos otros aspectos de la hipnosis terapéutica. Hice una especialidad, he estado en un montón de cursos. Y bueno, pues hoy en día es la hipnosis terapéutica mi bandera, mi estandarte, Claro. en las consultas, ¿no? Porque inclusive, déjenme comentarles que él ha viajado a otros países precisamente manejando esta técnica porque no es fácil, hay que saber cómo utilizarla. Sí. Yo tengo entendido, y si no, sácame de mi error, que obviamente es una especie de concentración de tu cuerpo totalmente que llegas, Ok. que te puedes programar, Sí. ¿sí? Para no sentir dolor, Sí. para sí, no sentir que te quemas, porque realmente no te quemas, porque tu cuerpo lo estás programando, ¿no? Sí, Realmente. sí. ¿Cómo se puede decir? Puede ser también para llamar al dinero. Fíjate que sí. Que nos pudiéramos programar. Fíjate que sí. Yo quiero ese trabajo. Está muy padrísimo porque al final de cuentas lo que pasa es que uno tiene una ideología del dinero, que el dinero es cochino dinero, ¿no? El dinero no sirve para nada. El dinero no compra. Claro, pero por supuesto, el dinero no compra la felicidad. O sea, tenemos programaciones inconscientes desde niño. Sí. Desde niños. Entonces, claro que podemos ir desbloqueando y quitando esos chips que se nos inculcaron con respecto al dinero. Y evidentemente el dinero, digamos, de una u otra forma va a empezar a llegar a tu vida. Es que es raro. No se trata de la ley de la atracción, ojo. Ese es otro tema. Ese es otro tema. O sea, que también es muy padre, muy importante. Pero no se trata de eso. Se trata de desbloquear de nuestra mente justamente estos patrones negativos que trajimos durante muchísimo tiempo. Porque es parte de nuestra cultura, ¿no? Al final de cuentas, sí. Vamos Sí, a regresarnos un poquito a nuestros ancestros. Nosotros no somos capaces de tener o de conseguir o de lograr algo.
Esa es Ajá. una realidad, Ajá. porque así nos lo hicieron ver. Así nos lo hicieron ver, claro. Desde la colonización o un poquito antes, Exacto. así nos lo llegaban a dejar sentir y de ver, Exacto. ¿no? Tú no mereces tener esto, tú no mereces crecer, tú no mereces tener dinero, tú. Entonces, ese tipo de cosas, pues obviamente lo fuimos pasando generación por generación. Exacto, y ahí se quedaron. Y ahí se quedaron. Entonces, Exacto. llegamos ahorita y nos cuesta aceptar, Sí, te lo digo honestamente, sí. cobrar lo que yo merezco ganar. Exacto. Es un ejemplo que yo les pongo. ¿sí? Exacto. Y vaya que me han regañado mucho. Man, es que tú no cobras lo que tú tienes que cobrar. Es cierto, y ya está mi productor que te lo diga. ¿Sí? Ya ves. Sí, ¿Por sí. qué? Porque a veces digo, es que me da miedo. Exacto, exacto, porque el dinero corrompe. Exacto. ¿Ves? Entonces, Sí. todo es, claro, y todo eso es una programación inconsciente y que viene justamente también de generación en generación. Y claro, se puede en ese sentido desbloquear. Sí, bueno, comentábamos, la hipnosis lo que logra hacer es identificar los grilletes mentales que tenemos. Imagínate eso. Ujú. Imagínate que tienes unas cadenas que te atan a cierta zona oscura de tu pasado. Y que ni la conoces. Oscura, exacto. No sabes qué, ni por qué, ni quién, ni cómo está el asunto. En el mejor de los casos sí puedes lograr identificar cómo estuvo el asunto, pero muchas veces no es así. O sea, yo ¿qué será? El 80% o a lo mejor más, el 90% tal vez de los pacientes que veo no sabe de dónde viene la situación de conflicto. Entonces imagínate eso, tienes unas cadenas que te atan a una zona oscura de tu pasado. Padrísimo sería que te liberaras en ese sentido de ellas. Claro. Y muchas veces cuando iniciamos este tipo de tratamientos, iniciamos este tipo digamos, de enfoque psicológico, no, hombre, rapidísimo, las personas logran sentirse mucho mejor, se liberan en ese sentido de esas ataduras del pasado, logran perdonar a sus digamos, agresores, que muchas veces son los mismos miembros de la familia, y que al final de cuentas, bueno, pues en muchos de los casos no se trata de confrontar, simplemente se trata de liberarse de esas cadenas. Entonces te liberas de esas cadenas emocionales o esas cadenas conflictivas que te atan, estas estructuras desagradables del pasado. ¿Y qué pasa? Pues vives pleno, vives feliz, Claro. vives la vida con optimismo y sin el club de los optimistas. No, o sea, vives la vida con integridad, con dignidad. Exacto. Y entonces eso te va haciendo, pues, Te empiezas libre. a valorar, ¿no? Claro, Yo creo. O sea, claro. realmente lo que tú pesas como ser humano. Claro. Dice Veroca, sí, Oscar, recuerdo que me quedé con eso porque en casa tuve un accidente con agua caliente y no sentí nada en el brazo y regresé con el doctor Jije. O sea, ella es una de las que se paró. Ella es una de las... Sí, ella estaba en otro salón, pero sí, ella fue una de... También en el salón de ella, es que ese profe era genial y tremendísimo. Y sí, Berito también, mira, es lo que está comentando. Muchas gracias, Berito, sí. No, hombre, gracias, muchas gracias. Gracias también por todas sus estrellas que nos manden. Déjeme comentarle para qué sirven las estrellas. Las estrellas nos permiten a nosotros seguir haciendo en vivos, vamos, ¿cómo se dice? Producto, se puede decir, para nuestras páginas. Contenidos nos permiten hacer contenidos y seguir de alguna manera creciendo. ¿Por qué no lo quitas? Puta, para eso me gustaba. Bueno, ok, está bien. Entonces nos permiten hacer contenidos para llegar a ustedes y de esa manera también poder seguir creciendo y llegar a otras personas. Para eso sirven las estrellas, Ok. ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí le encargo, ¿no? Échele estrellitas. Pónganos estrellita. Pónganos estrellitas. Y bueno, pues vamos, ahora sí que nos está viendo Ernest, un beso, mi Ernest, María Guadalupe, Carlos Guzmán, ¿cómo estamos? María Saldaña, Friquitina, Martín, ay, jole, Friquitina, Sirenita, ¿cómo estás? Ahí Gracias, estamos, Sirena. Lucy, muchas gracias, Dazaep Franco, Rampage, Ellos ya no me salieron a mí. ¿no te salieron? A ver, vamos a volver a... Pues ya sabes, ya estás dormido ahí. Claudia, bueno, esa ya la saludé. Muchas gracias. Y bueno, siguiendo Gracias. con esta cuestión, este tipo de hipnosis, que bueno, platicamos un poquito acerca de qué tan dañino nos hacen, como lo empezamos nuestra charla, las imágenes de terror, las películas, etcétera. Lo mismo pasa con los cuentos de hadas, ¿no?
Sí. Luego te crean Bueno, un sí, mundo sí, ficticio. irreal, claro. Irreal, es Claro. cierto. Porque muchas mujeres y hombres también piensan que van a encontrar a su dulce doncella o a su príncipe azul. Exacto. Pues es lo contrario. ¿Cuánto daño nos hizo Disney? Es la neta, es cierto. ¿Cuánto daño nos hizo? Tanto Claro. Disney como... Digo, no estoy en contra, porque a mí me encanta Sí, ver claro. a Superman, me fascina. Es más, yo me enamoré de Superman con Christopher Reeve. Sí. Y el que ahora lo está haciendo, ¿cómo se llama? Henry Cavill. Ajá, Kevin. Me encanta ese tipo. Sí, o sea, sí, como sí, son Superman o sin espectaculares. Superman, no importa. Me encanta. Shakira, hazle caso. Shakira, hazle caso. No, por favor, no le hagas ¿por qué caso. no? No. Déjalo en paz. Ay. Bueno, no le hagas caso. Yo y el otro. Pero bueno, a lo que voy es esto, ¿no? Nos hicieron creer que podíamos ser súper mujeres, Sí, como la Mujer Maravilla. sí, ¿Quién no se acuerda de la Mujer Biónica, sí. por ejemplo? Sí, sí, sí. Sí, Superman, Batman, el hombre biónico, Claro. y después, no sé, ¿cómo se llama? Thor, el del machete ese. Ajá, Bueno, ajá. no es machete, es Un el hacha. No, es No, un a martillo. martillo. Un martillo. Es que O sea, por eso, el machete, hombre. Digo un martillo. Thor martillo. Los superhéroes, No pues. superhéroes, ¿no? ¿Qué tan equivocados estamos también en ese aspecto? Mira, conozco una personita que no voy a decir su nombre para que. No voy a decir su nombre, para, por Claro, obvias razones. Por respeto. Por respeto a su identidad, pero que le gustaba mucho la Mujer Maravilla. Y entonces, pues ella ya sabe, pero tenía 7, 8 años en aquella época y agarraba pues, una cuerdita y un lazo y lo aventaba, pues se subió al techo y agarró y se aventó y pues se rompió una piernita, ¿no? Entonces, pues obviamente sí, pues sí, o sea, y ella lo cuenta o ya de grande, lo cuenta y dentro de su inocencia, evidentemente en aquella época, pues claro, no, pues es que no tiene la estructura de la realidad todavía. Exacto. Entonces ese es el punto, es donde sería padre llegar a ese punto y que nuestros cibervidentes vean que justamente podemos ser influenciables con una película, con un video, con una música, porque son altamente hipnóticas, o sea, el cine es altamente hipnótico. ¿Qué pasa cuando, a mí me pasa mucho, me gustan mucho las películas de Tom Cruise y las de Jackie Chan porque son personas, por ejemplo, que hacen sus propias escenas, ¿ves? O sea, de riesgo y todo esto. Pero claro que es algo de la película la más reciente de Top Gun, por ejemplo, queriendo meterme a la escuela de aviación, entonces... Y ya es psicólogo, ¿eh? Y sí, pero claro, pero soy consciente en ese Claro. sentido de eso, o sea, sé que fue por una influencia en ese sentido, pues de la película, ¿sabes? Entonces, ¿y cuántas veces no nos ha pasado? Yo estoy segurísimo que muchas personas que nos están viendo, o sea, pueden identificarse con una película en específico, cómo marcó en ese sentido su vida. Así es. No sé, grandes sagas como Star Wars, como El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, por ejemplo. Harry Potter. Hasta O sea, la fecha. claro, todo ese boom en ese sentido de la magia, en ese sentido. Y bueno, pues alguien se siente identificado en ese sentido, sí o sí, ¿no? Yo te voy a contar. Entonces está claro que hay una influencia. No, sí, y sí la hay. Yo te voy a ser honesta, Castillos de Hielo. Ok. Yo quería ser como la chica de Castillos de Hielo. Bien. Quería patinar. La historia es muy bonita, es preciosa. La primera película que se filmó, que fue en los años 70. 70 más o menos. No las segundas versiones, ya no. Digo, la primera. Yo quería ser como ella. Cállate. De hecho, mi base Ajá. fue Castillos de Hielo, porque estaba muy de moda, ¿Ves? sí, todavía. ¿Ves? Y otra de las películas que a mí me dejó así como que muy marcada, Muy y marcada. yo soñaba con Brooke Shields, la de... Ay, se me fue el nombre. La isla de ¿cómo se llama? Lost. Lost. No sabes, esa película... Yo quería encontrarme con un chico así, yo quería ser Brooke Shields, o sea, no, es que en aquel entonces, no es esa, es no,
¿cómo se llama? La película de Brooke Shields, que sale bien jovencita, ahí tenía 14, 15 años, si no me equivoco, 15, 16 años, por ahí estaba. ¿Alguien se la sabe? No, si alguien se la sabe, por favor. Martillo dice, yo con la María Gaga, son muy guapos, claro, por supuesto. Rebeca, un beso, Rebeca. Ay, ¿cómo se llamaba la película de Brooke Shields? Se me fue el nombre, ahorita lo tenía aquí. Bueno, esa película a mí me encantó, yo quería ser como ellas. ¿Ves? Entonces, sí es una influencia que Claro. obviamente tú recibes. Claro. Y de hecho, yo aprendí a patinar por esa película, Ve, déjame decirte, Castillo claro. de Hielo. Después ya, Laguna Azul. Laguna Gracias, Silvia. Azul. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Laguna Silvia. Azul, que fue con Brooke Shields, la original. Para mí la otra ya es una copia. Ok. O la segunda parte, no sé cómo llamarla, ya ni la vi. Pero esa película está hermosa. La Laguna Así, Azul. yo así me imaginaba. Entonces, ese tipo de películas, bien o mal, buenas o feas, los narcos, que ahora está muy de moda, yo no sé por qué, en verdad nosotros tenemos la culpa Sí. del contenido que tenemos en los medios de comunicación, Sí. sean las redes sociales, Sí. o sea la televisión o la radio. Nosotros tenemos la culpa, no los medios de comunicación. Y tú me vas a decir sí o no. ¿Por qué? Y se lo planteo bien fácil. Si nosotros por acá nos damos de golpe de pecho, ay, ¿cómo están haciendo esto? Y ponen estas cosas y son porquería. Pues Claro. si nosotros las pedimos. Claro, Así de sencillo. ¿Cómo? Porque las seguimos viendo, claro. Las consumimos. las seguimos consumiendo. Entonces, ¿Ves? en el momento en que digamos, esto no, hasta pagan por ver ese tipo de series. Imagínate nada más, el día que usted deje de pagar por ver ese tipo de series, entonces la cuestión va a cambiar. Pero mientras sigamos nosotros pidiendo porquerías, Sí. los medios de comunicación nos van a seguir dando porquerías. Ese es el contenido real. Y la verdad es que yo agradezco muchísimo, Amalia, que tengas, no porque esté presente, pero todo ese profesionalismo, toda esa entrega de tu parte, pues porque evidentemente te das cuenta, o sea, te das cuenta de la influencia que hay. Claro. Y no eres parte de eso, ¿no? O sea, lo estás anunciando aquí en vivo con la gente y evidentemente, bueno, pues yo soy partidario de esa ideología Ujú. de que, a ver, ¿qué estamos consumiendo? ¿Qué les estamos dando a nuestros hijos, a nuestros... ¿qué les estamos dando? ¿Qué les estamos ofreciendo para que definitivamente ellos pues puedan tener, optar por decidir tener este tipo de cosas en su mente al final de cuentas? Y yo contentísimo con eso que estoy Claro. escuchando de ti, porque sí, la verdad es que siempre lo he pensado, los medios de comunicación son muy influenciables, demasiado influenciables, y claro, pueden influenciar para cosas positivas, pero ojo, también para cosas negativas. Ahorita que estabas hablando de películas, también viene a mi memoria, recuerdo cuando salió la de Luis Miguel, La Incondicional, que él estaba muy jovencito. Mi hermano mayor, más o menos de la edad de Luis Miguel, él quería meterse... quería meterse a la Fuerza Aérea y hizo los papeleos y todo y el asunto y bueno, se topó con un montón de gente, un montón de muchachos pues que querían meterse a la Fuerza Aérea por el videoclip de La Incondicional. Fíjate nada más qué tan ¿Qué? grave es eso, es grave. Es fuerte, porque o sea, porque solamente es un videoclip de, creo que el completo dura 6 minutos, Sí, una 5 cosa, minutos, una cosa de sí, esas, sí. el completo. O sea, es un tiempo en donde claro, en 6 minutos, 5, ¿ves? Puedes verte influenciado, hipnotizado, tan así que puedes cambiar incluso el ritmo o el transcurso de tu propia Vida. vida, de tu esencia. A lo mejor tú estabas súper bien concentrado, no sé, eres bueno para las matemáticas, o eres bueno para el inglés, o eres bueno para la artística, o eres bueno y nada, te vas a meter de piloto aviador porque estuviste 5 minutos ahí. Es grave. Es grave y muchos se han dejado influenciar por esas situaciones. Así, Exacto, exacto, la verdad. exacto. Y como tú dices, Salud. salud.
cambias tu vida totalmente, Exacto, ¿no? exacto. Por alguien que ni en cuenta. Exacto, que al final de cuentas, bueno, una de las cosas importantísimas es hacernos conscientes Así en ese es. sentido, hacernos conscientes que existen influencias sociales, existen influencias culturales, evidentemente, y que es importante darnos cuenta que, regresando al tema, por ejemplo, del Halloween, regresándonos al tema de estas, llamémosle influencias tóxicas, le podemos Tóxicas, llamar... vamos a ponerle así, no negativas, son No, tóxicas. tóxicas, ¿no? Intoxican la vida, Pues, el cerebro, el porque al cuerpo, final el de- alma, el espíritu. Porque al final de cuentas, claro, es que así es. ¿Sí? Y entonces, esto evidentemente, dime si lo quieres en tu vida, ¿no? Evidentemente yo estoy seguro que no. Tal vez habrán algunas personas que digan, bueno, estamos sobreexagerando, sin embargo, es fuerte, es complicado. Vivimos tiempos complicados, vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos donde lo tóxico está en las esquinas y se pueden influenciar en ese sentido nuestros jóvenes si no tienen una buena guía en ese sentido, ¿no? Gracias a mi nuerita que me mandó 75 estrellas. Gracias, mi Andrea. ¡Wow! Y gracias, Rebeca. Sí, Laguna Azul. Laguna Azul. Oscar, sí. ya casi terminamos este programa, pero sí me gustaría, ¿de qué manera? Es muy complicado, lo Es complejo, entiendo sí. porque estamos rodeados de todo esto, pero ¿de qué manera podemos ayudar un poquito a nuestra alma, a nuestro espíritu, nuestro consciente, inconsciente, como dije hace rato, de no caer en este tipo de situaciones? Mira, yo siempre lo digo que la salida es hacia adentro. Fíjate bien, la salida de toda situación problemática siempre es hacia adentro. Muchas veces, y estoy hablando, obviamente me refiero hacia nuestra mente, hacia lo profundo de nuestro interior. Claro. La salida es hacia adentro. Nuestras situaciones de conflicto, lo que tienes que hacer es interiorizar. ¿Ok? No es es más, un problema, un ejemplo, mi papá cuando estaba en la secundaria, o prepa, creo que estaba en la prepa, estaba haciendo un problema de álgebra y que no le salía, entonces ya era de noche y no le salía el problema de álgebra, se recuesta ligeramente y está pensando en el problema y en su mente lo descifra y lo resuelve. Ujú. Entonces dice, ay, ahí está la respuesta y se despierta. Dice, ¿será? Y agarra la pluma y empieza con el cuaderno y ahí estaba la respuesta. Entonces la salida es hacia adentro. Entonces, bueno, con este pequeñito ejemplo, algo que podemos hacer es siempre que te vayas a dormir, lo último que te llevas al dormir, escuchen bien todos, lo último que te llevas para dormir es, digamos que así va a estar tu día siguiente. Si te empiezas a dormir preocupada, angustiada, enojado, ay, mañana es lunes o lo que sea, o sea, si empiezas te vas a quedar dormido con esa idea, así va a estar tu día al día siguiente. Wow, te estás Ojo con programando. eso. Te estás programando. Es una programación inconsciente, lo estás haciendo de manera inconsciente. Pero ¿qué tal que lo hacemos consciente? ¿Qué tal que programamos conscientemente nuestra mente, nuestras ideas, nuestros pensamientos y decimos, ok, hoy repaso en el transcurso del día, hoy voy a revisar mi día, cómo estuvo, ok, esto estuvo más o menos complicado, lo desecho. Y es más, puedo imaginar que lo pongo en una bolsa negra de basura y se lo lleva el camión de la basura. Puedo imaginar eso. Y después de eso, empiezo a pensar, ya, ok, mañana cómo va a estar. Ah, mañana tengo este pendiente, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Ok, y como un niño cuando quiere abrir un regalo que es su cumpleaños, ¿no? O sea, con esa alegría de ver qué es lo que trae el día siguiente. Exacto. Si tú te duermes así, Al día siguiente vas. mándame mensaje a ver qué tal al día siguiente, cómo vas a amanecer. Evidentemente, Amalia. Esa es una súper herramienta que las comparto aquí contigo y con todo el auditorio, pues para que empiecen a programar sus días Y a trabajarlo. y a trabajarlo diariamente. Si tú lo haces esto diario, no, pues ahí te encargo. Yo le voy a decir una cosa, ¿eh? Y sí le creo, porque siempre que lo veo,
siempre que platico con él, siempre que hablamos por teléfono, es una sonrisa colgate. Pero sí, gracias. es cierto, eres una Muchas sonrisa gracias. colgate. Y Muchas si le ve gracias. la cara, le tiene cara de niño. O sea, yo no digo que no, todo el mundo tenemos problemas. Claro, por Sí, supuesto, no hay sí, un sí, ser sí. humano en la tierra que no tenga problemas. Así de Claro. sencillo se lo pongo. Pero es cómo ves tu problema. Claro, ¿No? claro. ¿Cómo ves tu problema? ¿Cómo solucionas ese problema? Claro. ¿Cómo lo enfrentas o lo confrontas o como quieras llamarle? Y Oscar siempre tiene una manera muy sutil de decir, Muchas gracias. Chinchunfly, así se trabaja. Vámonos. Así se trabaja el asunto. Sí. A ver, ahí te va. No, muchas gracias. Mari Quiroga dice, excelente, felicidades Oscar, hipnosis. Y a María Bolosay, Gracias, muchas gracias Mari. Rebeca, un beso, en verdad que te lo mando. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Tenemos que llegar a nuestro fin, obviamente, pero Sí. ¿dónde te encontramos? ¿Cómo te encontramos, Gracias. Oscar? No va a ser la última vez, en verdad. Muchas gracias. Transmitimos en vivo desde la Flor de México, que no se les olvide. Ya tenemos pan de muerto. Bueno, ¿desde cuándo tenemos pan de muerto? Sí. Y la verdad está bien bonita. Te lo invito a que te pruebes. Sí, me está haciendo ojitos desde que llegué. ¡Qué pan de muerto! Pero bueno, ahí está. Ahora Que para otros países pan de muerto no es que sea de muerto, es que así se le llama. así se le llama, exactamente. Así no se vayan le a pensar llama. que sacamos de las tripas de uno. No, para nada, para nada. Es de trigo. Dice Mari Quiroga, gracias Nick Oscar, dice Sori, excelente programa. Muchas gracias, Sori. Muchas gracias. Gracias, en verdad. Y bueno, a ver, chico, ¿dónde te encontramos? Gracias, Amalia, de antemano, primeramente. Y sí, bueno, pues estoy. Pues el teléfono, el WhatsApp del consultorio es el 833 Ujú. 430 2482. Ok. Teléfono WhatsApp del consultorio es 833 430 2482. También estoy en Facebook, en la página de Facebook como Instituto de Hipnosis Natural. Ok. En YouTube estoy como Oscar Obregón, Hipnosis Natural, con Hipnosis, Hipnosis Natural. Ujú. Y la verdad es que estoy en cualquier red social, también estoy en Instagram, Oscar Hipnosis, también estoy en TikTok, como Oscar Ah, ya Hipnosis. estás haciendo TikTok, mira. Pero no hago TikToks de los que todo el mundo hace. Por ahí subo algunas entrevistas o algunas cosas. Ah, sí. Esta la vamos a subir a TikTok también. Algunos fragmentos los vamos a subir por ahí. Me daría mucho gusto que lo subieras. Vas a ver. Dice Rebeca Chávez, dice, ver la vida con alegría porque es la única que tenemos. Así es, definitivamente. Claro, si vas a ver toda claro. amargada, pues ya valió. Porque no Sí. creo que vuelvas a vivir otra vida. No, y es que, ¿sabes? Nos llevamos... Mira, al final de nuestra vida, Ujú. bueno, también soy tanatólogo, ¿no? También trabajo justamente los procesos de duelo, de muerte y todo esto. Exacto, sí, es cierto. Y y al final de nuestra vida no he encontrado a alguien que diga, pues me voy a llevar las escrituras y me voy a llevar mi carro, mi BMW, me voy a llevar... No, Nada, al final de ni siquiera tu cuerpo te lo llevas. nada. Al final de la vida te llevas las memorias, Ujú. ¿ves? O sea, te llevas los momentos. Entonces, ¿qué momentos estás generando? Exacto. ¿Positivos o negativos? ¿Y qué Entonces- le estás dejando? Exacto. Entonces, por eso es importantísimo todas las noches, quita los negativos y ponlos en una bolsa negra de basura, tíralos. Y entonces ponen un cofre de tesoro, mentalmente hablando, los momentos positivos y ahí guárdalos. Porque al final de nuestras vidas, eso es lo que vamos a tener, eso es lo que nos vamos a llevar. Y entonces hay que empezar a quitar lo negativo y vamos a empezar a poner lo positivo. Y otro, Oscar, que se nos olvida. No te enojes, no te duermas enojado. Y eso es cierto. Sí, Ni con tu pareja, ni con tus hijos, porque no sabes el día siguiente o tú no despiertes sí. o uno de ellos no despierta. Sí, eso es bien. Desgraciadamente así es. Y eso ha pasado, y ha pasado varias ocasiones y es difícil después trabajar con eso. La Exacto. culpa es muy dura de trabajarla, es muy difícil, pero si lo puedes hacer, si puedes ya hacerlo y no hay necesidad de experimentar en cabeza ajena, No, evítalo. Mejor vamos a ver. Sé que estoy enojado con mi hijo, con mi hija, con mi papá, con mi mamá, con mi esposo, con mi esposa, pero la parte importantísima es, a ver, no, de verdad, no sabes si vas a despertar. Exacto. Entonces mejor Tranquilas. tranquilo. Tranquilos. Mari Quiroga también te felicita. Silvia Medina, muchísimas gracias. Teléfono Gracias. para contactar al psicólogo hipnoterapeuta Oscar Obregón
es 833-430-2482. Ahí ya se lo apuntamos. Muchas gracias, mi sí. productor. Vero, muchísimas gracias. Excelente, amigo, felicidades, dice. Préstamelo para A ver. enseñarlo. Este es el... Vero, ¿qué tanto daño nos hacen los medios de comunicación? ¿Te Ahí fijas? está, La mira. tenis y todo. ¿Este qué es? Nomás es un rayito. rayo. Pues mira, puede ser Flash Gordon. de Flash Gordon. ¿No? ¿Es antiguo? De Harry Potter. Flash Gordon es de mi época, yo por eso lo digo de mi De época. Shazam. De Shazam. Sepa madre quién será ese. Sepa más quién será ese. Bueno, La Roca. Ok, La Roca pero, también. Pero yo me acuerdo más por Flash Gordon. Flash Gordon. La claro. verdad, o sea, es de Sí. mi época. Pero ni modo, aquí está. Se voló. Sí. Bueno, pues hasta aquí el programa. Muchísimas gracias, Oscar. Nuevamente, no será la Gracias. última que estés aquí. Muchas gracias. Volveremos a tenerte con otro tema también muy interesante, Claro. hablando precisamente de los duelos, precisamente de esos duelos que nos duele mucho soltar, pero que a veces es necesario hacerlo. Claro. Nos vemos en 3 de 3. Bye bye.